Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy buenas noches, un feliz santo sábado para todos aquellos que se nos unen a través de los medios de comunicación, a través de la red de canales del Evangelio Eterno. Ya hemos dado la bienvenida a nuestros hermanos aquí en la iglesia de la calle Hoover en la ciudad de Los Ángeles, y a ustedes. Sabemos que desde Argentina hasta Alaska hay personas que nos están viendo en toda América a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Y qué gozo y alegría poder estar en las santas horas del día santo del Señor. Digo desde Argentina hasta Alaska porque literalmente así es. En sintonía en todos los países de Norte, Centro y Sudamérica. Pero en forma especial menciono Argentina, no porque yo sea de allá, sino porque en este momento, pues mi esposa está allá en la Argentina. Yo me voy a reunir con ella y el resto de la familia la próxima semana. Así que no sé si ella estará en sintonía en esta hora, lo más seguro que estará escuchando también el mensaje. Y de esta manera, pues nos unimos en el santo día del Señor todos para orar juntos a nuestro Dios. El tema de esta noche es un tema sumamente interesante y muy importante para nosotros, como pueblo de Dios que espera la venida del Señor. Hemos pedido la dirección del Espíritu Santo y ahora vamos a abrir el santo libro de Dios para que sea Dios quien nos hable a través de su palabra. Vamos a buscar en el libro del apóstol San Pablo a los Hebreos, la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y vamos a leer comenzando en el capítulo 8. Capítulo 8. Dice en el versículo 1 en adelante, Hebreos capítulo 8 y versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Alabado sea su nombre. Noten lo que dice. Nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Y luego dice en el versículo 2, ministro del santuario. ¿Qué es Cristo? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Cristo, tenga algo que ofrecer, ya que Él está a la diestra de Dios y es ministro del santuario. Como los sacerdotes ofrecían sacrificios por el pecado, también Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, tiene que tener algo que ofrecer. Y dice el versículo 4, porque si estuviese en esta tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué?
¿Por qué si Cristo estuvo en esta tierra no era sacerdote? Bueno, el versículo dice, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo eso, dice, hay sacerdotes que ofrecen sacrificios en el santuario hecho de manos, en el terrenal. Pero la razón por la cual Cristo no podría ser sacerdote en esta tierra es porque el sacerdocio de esta tierra era según el orden de Leví, y los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Dice en el versículo 14 del capítulo 7 ahora, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Fíjense, nada dijo Moisés con respecto a que podían ser sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Ok? Dice en el versículo 15, y esto queda aún más claro, más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Cuál era el mandamiento acerca de la descendencia en cuanto al sacerdocio? El sumo sacerdote, cuando moría, ¿quién tomaba su lugar? El hijo mayor, y él llegaba a ser el nuevo sumo sacerdote. Pero dice aquí que este sacerdocio que Cristo ejerce no es conforme a la ley de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque Cristo no muere. Por eso dice en el versículo 20, porque los sacerdotes, los otros sacerdotes, los terrenales, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes, versículo 23, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Así está con los papas hoy en día. Los papas no es por la descendencia, porque no tienen hijos, o a lo menos no debieran tener hijos porque no se casan, ¿verdad? Pero cuando muere un papa, se escoge a otro. Y miren cuántos papas ha hecho, ya van por el 200, no sé cuánto, ¿qué número de papas es este? Y son muchos porque hay que sustituirlos porque se mueren. Y dicen que el papa es el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Pero aquí el apóstol Pablo dice que los sumos pontífices llegaron a ser muchos porque por la muerte no podían continuar. Pero Cristo, versículo 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no termina, que no se acaba, que no llega a un final, que no cambia. Él es inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía.
Este es el que nos conviene. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, como aquellos sumos pontífices humanos, de los primeros sacrificios por sus propios pecados, porque son pecadores también. Y luego ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo Jesús de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, versículo 28, la ley del sacerdocio, constituye sumos pontífices a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo y lo hizo perfecto para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. No necesitamos un sumo pontífice humano y pecador como nosotros. Tenemos uno santo, tenemos uno perfecto, tenemos uno que traspasó los cielos y está a la diestra de Dios. Tenemos uno que permanece para siempre. No se muere ni lo tienen que enterrar a este sumo pontífice. Y sí es humano, sí es humano. Por sus venas corre sangre humana. Su corazón late como el nuestro. Nació de una mujer humana. Y porque es ser humano, y la Biblia dice que nació bajo la ley de la herencia del pecado, de una naturaleza pecaminosa, él traía la debilidad humana, pero nunca, jamás pecó. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Porque no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, así como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que este sumo sacerdote fue tentado igual que nosotros, pero no pecó. Y él puede socorrer a los que son tentados. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. En el capítulo 2, dice en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo pontífice en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo, versículo 18, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que él tiene el poder, así como él venció el pecado, aunque era humano, igual a nosotros, él sabe cómo vencer y él tiene el poder para darnos a nosotros la victoria sobre el pecado. Este sumo pontífice nos convenía. No tenemos necesidad de ir a un sumo pontífice según la carne. Tenemos uno que está en el cielo
intercediendo por nosotros. Ahora, volviendo a lo que fue nuestra primera lectura en Hebreos capítulo 8, nos habíamos quedado en el versículo 3. Hebreos 8:3 decía: así como los sacerdotes tenían algo que ofrecer ante el altar, también ese tiene que tener algo que ofrecer. Y en el 4 decía: porque si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Primero, porque no era de la ley del sacerdocio, no era de la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes, era de la tribu de Judá. Pero había sacerdotes aquí en la tierra que ofrecían sacrificios de animalitos por el pecado. Dice: hay sacerdotes, versículo 4, que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, versículo 5, los sacerdotes que presentan ofrendas por el pecado sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que ese tabernáculo que construyó Moisés y el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí fue hecho de acuerdo a un modelo que Dios le mostró. ¿Y cuál era ese modelo del cual el tabernáculo que se construyó al pie del monte Sinaí era una copia? ¿Cuál fue? Dios le mostró a Moisés el santuario que está ¿dónde? En el cielo, no hecho de mano. Fíjense, eso decía el versículo 2 que acabamos de leer. Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, ¿quién construyó el tabernáculo verdadero? Dios mismo. Moisés lo hizo de acuerdo al modelo que Dios le mostró. En el capítulo 9, dice en el versículo 24, 9:24 de Hebreos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Otra vez, el santuario que hicieron los hombres de mano humana era figura, era copia, era sombra de aquel verdadero tabernáculo, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo pontífice en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presenta una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, quitar de en medio el pecado. Así que ahora Cristo está en ese santuario no hecho de mano, sino en el cielo mismo, en el santuario verdadero. Ahora, hay dos pactos según el libro de Hebreos: el pacto del antiguo santuario y el pacto del nuevo santuario. Y hay dos sumos pontífices: el pontífice del primer pacto y el sumo pontífice del nuevo pacto. Hay dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio según la orden de la ley del sacerdocio y según la tribu de Leví, y el otro no es según la orden del sacerdocio, sino según el juramento
Y es por el juramento de que constituyó sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Leví. El orden de Leví morían y tenían que ser reemplazados. El orden de Melquisedec dura para siempre. Ahora, hay dos pactos y hay dos santuarios. El que se hizo en la tierra, que era copia del que está en el cielo, que lo construyó Dios y no el hombre. Capítulo 9, dice el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El primer pacto tenía ordenanzas de culto, leyes de culto y un santuario terrenal. Y luego comienza a explicar cómo estaba establecido el santuario terrenal. Dice el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Y el arca del pacto cubierta toda de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas puede ahora hablar en detalle. Dispuestas así las cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte del tabernáculo, llamado lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. Así que el santuario terrenal fue hecho según la copia del que estaba en el cielo. Allí podemos ver en la pantalla una imagen de cómo estaba construido al pie del monte Sinaí el santuario terrenal. Se le llama tabernáculo porque era una carpa, literalmente, que se podía armar y desarmar. Era trasladado de un lugar a otro, según iba el pueblo de Israel peregrinando por el medio del desierto. Se doblaban, tenía techo que era de tela, tenía 4 capas el techo del edificio y tenía alrededor un patio que se le llamaba el atrio. Y luego dentro del edificio propiamente tenía las 2 divisiones que acabamos de leer. Una se llamaba el lugar santo y otra el lugar santísimo. Aquí podemos ver otra imagen, allá al fondo el monte Sinaí, donde Dios descendió para promulgar la ley, y entonces el pueblo acampado todo alrededor del tabernáculo. Y allí pueden ver el atrio, ahí está bajada la cortina de alrededor para que se pueda ver hacia adentro. Y ustedes pueden ver que tiene un altar de sacrificio donde se está quemando los sacrificios. Luego viene una fuente de bronce entre medio del altar y el edificio propiamente dicho. Ese altar se llamaba el lavacro. Y luego entonces viene el edificio en sí. Y dentro del edificio, como hemos leído ya, en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición,
que estaría detrás de lo que es el sacerdote que está parado allí, está el altar del incienso. Y allá detrás de las columnas, que eso estaba cubierto con un velo, ahí lo dibujaron así para que podamos ver lo que había detrás en el lugar santísimo, está el arca del pacto. Y el arca del pacto, pues era una caja toda de oro, recubierta totalmente de oro con 2 querubines. En medio de ese arca del pacto, en medio de los estaba esa luz brillante que se llamaba la Shequina y era la luz de la presencia de Jehová. Aquí pueden ver en la próxima diapositiva un poquito más el lugar santo y luego la cortina que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Si ustedes notan, en el lugar santo allá está el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso delante del velo, delante de la pared que dividía. Y detrás del velo, allá en la parte más a la derecha, está el arca del pacto, que ya leímos que adentro tenía las tablas de la ley, una vara de Aarón que se guardaba allí, que fue la vara que reverdeció, y también una urna de oro que contenía el maná. Y arriba de eso los querubines también de oro, y en medio se hacía presente la misma presencia de Dios con esa luz llamada la Shequina. Ahora es muy interesante porque la manera como estaba establecido el santuario tenía que ver, o era símbolo del ministerio de Cristo. Y vamos a ver en la próxima diapositiva justamente las fases del ministerio de Cristo representadas en el santuario. Noten que el santuario, como ya dijimos, tenía 3 partes. La primera se llamaba el atrio. El atrio, ahora lo estamos viendo solo en diagrama, ¿verdad? Es lo mismo que vimos en 2 diapositivas anteriores. Aquí está el atrio, si ustedes notan, está el altar y el lavacro. ¿Ok? En la próxima se ve más clarito, el altar y la fuente, el lavacro. ¿Ok? Esto aquí al frente se llama el atrio, el patio de entrada. Y luego en el edificio el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, en este diagrama, ustedes ven, ahí está el atrio otra vez, a mano izquierda, atrio, y está el altar y el lavacro. Y luego el diagrama muestra el lugar santo y el lugar santísimo. Eso ya es el edificio, la carpa propiamente dicha, ¿verdad? Entonces pongamos aquí lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo estaban la mesa de los panes de la proposición, todo de oro, el candelabro al otro lado. Si uno está mirando de frente, al frente estaba el altar del incienso. Y luego esa línea es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Frente al velo estaba el altar del sacrificio. Allí lo pueden ver. Frente al velo, el altar de sacrificio. Y el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. En el lugar santo. Y en el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación. Ahora, estas 3 divisiones del santuario, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, representan las 3 fases del ministerio de Cristo para nuestra salvación. La primera fase está representada por el atrio y representa el ministerio de Cristo en su primera venida, cuando vino a nacer, a vivir y a morir en esta tierra. Noten, siervo sufriente, dice. Así le llama el profeta Isaías en Isaías 52 y 53.
He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi siervo que vino a sufrir y a dar su expiación por el pecado. Por eso el altar que aparece allí representa la muerte de Cristo. Ahí se mataba el animalito, allí se consumía el animal que moría por el pecado. Eso representaba la muerte de Cristo en este mundo. Él vino a este mundo a nacer y a morir. Entonces, la primera fase de su ministerio es su ministerio en su primera venida a esta tierra. Su ministerio terrenal aquí. En su ministerio terrenal, él no es el sacerdote. Él está representado por la víctima, por el animalito, el cordero inmolado que se ponía sobre el altar del sacrificio. Luego el lavacro, ¿qué representa el lavacro? Sí, es un símbolo del bautismo para el cristiano. Vean qué interesante que esto también tiene una aplicación para nuestra salvación, porque el altar de sacrificio representa cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y así por la sangre de Cristo somos limpiados. Eso representa la conversión. Si volvemos un poquito más hacia atrás, si se fijan en esta diapositiva, allí pueden ver a donde está bajada la cortina y se ve hacia adentro, hay un corderito. Y hay una persona que está vestida de blanco, ese es el sacerdote. No sé si lo alcanzan a ver allá. ¿Sí lo ven? Ok. Sí, dentro del patio al frente. Aquí a mano derecha está una persona vestida de blanco y hay otra persona arrodillada frente al corderito. ¿Lo ven? Ok. ¿Qué está haciendo esa persona? Está orando, dice el niño, claro, está de rodillas, está confesando su pecado a Dios. Pero pone las manos sobre la cabeza del animalito. Al poner las manos sobre la cabeza del animalito y confesar su pecado, simbólicamente, su pecado se pasa de él, que es pecador, al pobre animalito, que es inocente. Y ahora, el animalito que nada hizo, ahora él es el pecador. Ahora él carga el pecado. Y como la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ahora el animalito tiene que morir para expiar por el pecado. Todo eso está representado en el atrio, en el ministerio de Cristo. Y luego en el lavacro se limpiaba el pecado. Es símbolo, como dijo el hermano, del bautismo. Primero viene la conversión. La cruz del Calvario está representada en el altar. Y luego en el lavacro está representado el bautismo en la vida del cristiano. Entonces, esa es la primera fase del ministerio de Cristo en esta tierra. Él muere como víctima, pero luego de su resurrección, y eso está representado en el lavacro. Fíjense, en el altar, su muerte, y en la fuente, su resurrección. Porque así como el bautismo, la persona muere y es sepultada, y cuando sale del agua, sale resucitado. Vamos a leerlo. Esto está en el libro de Romanos, en el capítulo 6, para que entendamos el simbolismo del santuario. En Romanos, en el capítulo 6, dice el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así como el animalito moría y el pecador quedaba libre de su pecado, así cuando Cristo murió, nosotros quedamos justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, porque Él murió por nosotros, también creemos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya la muerte no tiene más poder sobre Él. Fíjense, una vez que ya murió, de una vez por todas murió. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, Cristo muere, pero resucita y ahora vive para siempre, y por eso es ser el sacerdote para siempre, para la salvación nuestra. Entonces, en el atrio tenemos la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección en el lavacro. Pero ¿qué pasó después de que Cristo murió y resucitó? ¿Ascendió dónde? Al cielo. ¿Y a dónde fue en el cielo? Ascendió al santuario para ser ministro, como ya leímos, de ese tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Esa fue nuestra lectura bíblica. En Hebreos capítulo 8, decía allí en el versículo 2, Hebreos 8:2, Cristo es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y dice en el versículo 1 que al ascender al cielo, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, al subir al cielo, Él entra en la parte del santuario que se llama el lugar santo, para ministrar por nosotros ante Dios. ¿Qué hacían los sacerdotes en el lugar santo? Todo el tiempo, dice que entraban todos los días. Cuando el pecador venía y confesaba su pecado, el sacerdote recogía en una taza la sangre y entraba al lugar santo y mojaba su dedo en la sangre y la salpicaba sobre el altar del incienso 7 veces, diciendo: esta es la sangre ofrecida por la culpa del pecado. El sacerdote llevaba la sangre al santuario para hacer la expiación por el santuario. No alcanzaba con matar el animalito. La sangre tenía que ser llevada dentro del santuario para hacer la expiación. Vamos a leerlo. Todos los días entraban a llevar la sangre y a esparcirla en el santuario. No. Todo el tiempo. Imagínense cuánta gente había en el pueblo de Israel. Y cada vez que alguien pecaba y reconocía su pecado, tenía que traer un animalito y tenía que confesar su pecado. Por eso no era un solo sacerdote, eran muchos los sacerdotes. Y cada pecador que venía traía un animalito y el sacerdote tenía que recoger la sangre y salpicarla 7 veces en el santuario y decir: esta es la sangre ofrecida por la culpa del pecado. Pasaba con toda esa sangre en el santuario. Esa sangre contaminaba, ensuciaba el santuario. Durante todo el año se estaba rociando de sangre.
Por eso una vez al año había que purificar el santuario. ¿Okay? Pero fíjense que la expiación se efectuaba no en el altar, se efectuaba en el santuario. Vamos a leerlo. Dice el capítulo 4 del libro de Levítico, se titula Ofrendas por el pecado. Y para cada ofrenda por el pecado era el mismo procedimiento. Lo que cambiaba era la ofrenda. Si el que pecaba era un sacerdote, eso está en el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 1 de Levítico 4. Busquen en sus Biblias, Levítico 4:1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en algunos de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si hay un mandamiento que dice no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no hurtarás. Si alguien comete una violación a esos mandamientos, y si fuere, versículo 3, el sacerdote ungido que pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. ¿Quién tenía que ofrecer un becerro? Si el sacerdote ungido pecaba, igual que como el pueblo podía pecar, eso es lo que vimos hace un momento, que los sacerdotes humanos también tenían pecado, porque eran seres humanos, pecadores iguales que nosotros, y ellos tenían que ofrecer ofrenda por el pecado. Ahora fíjense, el sacerdote tenía que traer un becerro. El becerro es el macho de las vacas, el macho joven, ¿verdad? No, esto no es chivo. El becerro es de las vacas, le podríamos llamar un torito, un torito. Un becerro es un torito y tenía que ser macho. ¿Ok? Ahora, ese es un animal más grande que un corderito y mucho más caro. Imagínense, si el sacerdote pecaba y transgredía uno de los mandamientos de Dios, le costaba caro, tenía que ofrecer un toro por su pecado. Y luego que confesaba su pecado, fíjense lo que tenía que hacer. Versículo 4, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Tenía que traer el animal a la puerta, en el patio, ¿verdad? Y pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Así que colocaba las manos sobre el becerro, confesaba su pecado pasaba simbólicamente del sacerdote al becerro. Ahora el becerro era pecador. El toro, sí, un toro joven. Y ahora tenía que degollarlo, porque la paga del pecado es ¿qué? Así Dios impresionaba. Cada vez que uno pecaba, el pecador tenía que reconocer que la paga del pecado es la muerte. Y le costaba caro. Costaba la muerte de ese animal inocente. Pero ahí no terminaba. Uno podría decir, bueno, ya mató el animal, ya pagó por el pecado, o no. Dice el versículo 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7
7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Entraba en el lugar santo, pero había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y él se paraba mirando hacia el velo, y hacia el velo salpicaba 7 veces la sangre. ¿Por qué mirando hacia el velo? Porque detrás del velo estaba el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. Y ahí estaba la ley que él había transgredido. Y la ley demandaba la muerte del pecador. Entonces el sacerdote traía la sangre y allá, detrás del velo, por la fe, él sabía que ahí atrás estaba la ley que Dios había escrito con su dedo y que él había transgredido. Y tenía que mojar su dedo y decir: aquí está la sangre del sacrificio de la paga por el pecado que yo he cometido. Eso era el sacerdote. Y luego tenía que tocar con su dedo mojado en sangre, versículo 7. El 6 decía que mojará su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia o en dirección del velo del santuario. Y el 7, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que la sangre se llevaba dentro del santuario, se rociaba 7 veces y luego con sus dedos tocaba los 4 cuernos de ese altar. No sé si alcanzan a ver, pero las 4 esquinas del altar tenían 4 cuernos y él tenía que tocar con su dedo. ¿Qué significaba eso? Ese es el altar de la intercesión, el altar del incienso donde se ofrecían las plegarias a Dios. Y al tocar los cuernos del altar estaba pidiendo misericordia al Señor, perdón al Señor, pidiendo que sea perdonado su pecado, porque el altar es el altar donde asciende al cielo las oraciones. Eso nos lo explica Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, hablando acerca justamente del altar del incienso. Dice en el versículo 3: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que en ese altar del incienso subían las oraciones. La sangre la salpicaba 7 veces sobre el altar, mirando hacia el velo. Detrás estaba el arca del pacto, y luego con el dedo tocaba los 4 cuernos del altar. Y luego salía y derramaba toda la sangre en el atrio, en el patio, al pie del altar donde había sido sacrificado el becerro. ¿Ok? Volviendo a Levítico capítulo 4. Eso era si era un sacerdote el que pecaba. Luego da instrucciones que tenían que hacer si el que pecaba era un príncipe de una de las tribus, un dirigente del pueblo de Israel. Y así va explicando según la posición y el conocimiento y la responsabilidad de cada uno cuáles eran las ofrendas. Y finalmente llega al miembro de la congregación. Dice en el versículo 27: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová,
en las cosas que no se deben de hacer y delinquiere, luego que reconociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabrita, una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará de la sangre y entrará al tabernáculo y la pondrá sobre los cuernos del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Así que así se hacía la expiación. Noten, la expiación no se hacía al matar el animal, sino al tomar la sangre y ofrecerla. Esto nos explica que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, representado en el atrio, como ya vimos, Él pagó la ofrenda expiatoria por el pecado. Pagó la deuda del pecado, pero para que el pecado pudiera ser perdonado, Él tenía que presentarse ahora en el lugar santo y ofrecer de la sangre para hacer la expiación. La expiación no se hacía en el atrio, sino en el tabernáculo. Así Cristo tuvo que ascender al cielo después de su resurrección y presentarse ahora por nosotros, y no sin algo que ofrecer. Los sacerdotes ofrecían sangre. Él tenía que ofrecer ¿qué? Su propia sangre por el pecado. Si volvemos al libro de Hebreos, nos dice en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9 y versículo 9. Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo. Símbolo es ejemplo, figura, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo entró al santuario? Con su propia sangre, ya no con sangre de animales. Porque si la sangre de toros, versículo 13, y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Así que bajo el primer pacto era con la sangre de animalitos, pero en el nuevo pacto con la sangre de... Entonces, hemos visto que la primera parte del tabernáculo representa la fase del ministerio de Cristo terrenal. Es decir, lo que Él vino a hacer a esta tierra en su primera venida. Luego, el lugar santo representa el ministerio de Cristo desde su ascensión al cielo en el año 31 hasta el año 1844. Y esta es la segunda fase del ministerio de Cristo. Es nuestro intercesor, presentando los méritos de su sacrificio, de su sangre ante el Padre para hacer la limpieza, la purificación del pecado. Eso es desde que ascendió al cielo hasta el año 1844. Pero así como el sumo sacerdote entraba una vez al año detrás del velo en el lugar santísimo, así Cristo iba a entrar, según la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Él entraría en el lugar santísimo para hacer la obra de juicio. Ahora, también el santuario tenía reglamentos de culto, como hemos leído en Hebreos 9. Y esos reglamentos de culto se conocen como las fiestas que se celebraban en el santuario, las fiestas del santuario. Y es interesante porque durante todo el año se ofrecían sacrificios por el pecado, pero había ciertas fechas en que todo el pueblo tenía que venir a adorar al santuario y a celebrarle fiesta a Jehová. Esas fiestas eran 7 en total. 7 fiestas que se celebraban durante el año y estaban divididas en torno a 3 fechas. Fíjense bien, 7 fiestas, pero divididas o agrupadas. Las primeras 3 en la primavera, al comienzo del año, en el primer mes, el mes de Nisan. 3 fiestas juntas. Luego otra que estaba solita era al comienzo del verano. Y las últimas 3 fiestas estaban agrupadas en el otoño. Así que fiestas de primavera y fiestas del otoño. Y en el medio estaba una que era la fiesta que se celebraba por sí solita. Y ahora vamos a ver cuáles eran. Casi no se ve el color allí. Dice fiestas de primavera, luego dice fiestas verano y finalmente dice otoño. No sé si lo alcanzan a leer. ¿Sí se ve? Muy poquito, ¿verdad? El color. Aquí en mi computadora se ve oscuro, pero ahí se ve más clarito. Primavera, verano y otoño. ¿Ok? Fíjense que el santuario tiene 3 partes, representan 3 fases del ministerio de Cristo, pero también las fiestas estaban divididas en 3 o en torno a 3 fechas. Y esto lo vamos a comprobar, fíjense. Si van ustedes al libro de Éxodo, al capítulo 23, Éxodo 23, dice el versículo 14, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. 3 veces en el año. Y entonces explica cuáles son. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis, 7 días comeréis los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto.
ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Abib es el primer mes del año. Abib. Y Abib quiere decir espiga. Es el nombre del mes, Abib, cuando sale la espiga. Luego, más adelante, adoptaron los nombres de los meses de Babilonia y entonces le pusieron Nisan al primer mes, como le llamaban los babilónicos, ¿verdad? Así como nosotros le llamamos, ¿verdad?, enero, pero aquí decimos January, ¿verdad? Con otro idioma, porque estamos acostumbrados aquí. Y decimos March en lugar de marzo. Así los judíos tenían los dos nombres de los meses, porque habían estado 70 años en Babilonia y habían aprendido los nombres de los meses del calendario babilónico. Entonces, en el primer mes, era la primera vez que se tenían que presentar al santuario. Y ahí dice que tenían que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Luego dice en el versículo 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Así que 3 veces. Primero, en el mes de Abib, luego la fiesta de la siega, donde se recogía el grano, ¿verdad? El trigo, la avena, el centeno. Eso era el principio del verano. Y luego la fiesta de la cosecha de los frutos al fin del año. Eso era en el otoño. Ya se recogían las uvas, las manzanas, los duraznos, todo lo que daban los frutos de los árboles. Repite otra vez en el versículo 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. Esto está repetido también en Éxodo 34 y en Deuteronomio 16. En Éxodo 34 dice en el versículo 18, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura según te ha mandado, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque es el mes de Abib que saliste de Egipto, ¿verdad? Y entonces, versículo 22, también celebrarás la fiesta de las semanas. Aquí ya no le llama la de la siega, sino la de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. Ahora explica lo que es esa fiesta, las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, la cosecha de los frutos. Versículo 23, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Así que la fiesta de la recogida del grano también se llama la fiesta de los panes sin levadura y de las primicias. Luego la fiesta de la siega o de las semanas, porque se contaban 7 semanas. Y a 7 semanas son 49 días y al día 50 se celebraba la fiesta del Pentecostés. Y luego, a la salida del año, la fiesta de la cosecha de los frutos. Así que las vamos a poner aquí. Están más especificadas también en Deuteronomio, capítulo 16, y en Levítico, capítulo 23. La primera de esas fiestas que se celebraba en la primavera era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era el día antes de comenzar a contar los 7 días de los panes sin levadura. Realmente se comía la Pascua el primer día de los panes sin levadura y se comía con panes sin levadura. Pero se sacrificaba la Pascua el 14 del mes. De esto podemos leer en Levítico capítulo
23. Levítico 23. Todavía los israelitas, los judíos, celebran estas fiestas, celebran la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, pero realmente ni los mismos judíos la celebran bien porque no tienen el santuario. El requerimiento era que se tenían que presentar al santuario 3 veces al año y no hay templo en Israel. No la pueden celebrar así completa como Dios la mandó. Nosotros vamos a hablar un poquito de esto mañana y por qué nosotros no celebramos estas fiestas hoy en día. Que debemos y que no debemos. ¿Cómo está eso? Ok, si tú prestas atención a este fin de semana, vas a entender qué es lo que yo enseño con respecto a las fiestas. Estas fiestas, como vamos a ver, son muy importantes en el plan de redención, pero eran símbolos según lo que leímos. Todo lo del santuario terrenal era símbolo de la obra de Cristo, era figura, era sombra. Entonces, siguiendo con las fiestas, la próxima fiesta era la de los panes sin levadura. También esa palabra se dice ácimos. Ácimos quiere decir panes sin levadura. Sin levadura. Sí, ácimo quiere decir simple, pan sin levadura. Eso es lo que significa. Ácimo no es ácido. No confundas las dos palabras. Ácimo quiere decir sin levadura. Eso es lo que quiere decir. Sin levadura. Entonces, esa se celebraba por 7 días, como ya leímos, y se celebraba del 15 al 21. Busquen Levítico capítulo 23. Esto puede ser un poquito tedioso, pero es bien importante para que entendamos. Yo quiero decirles algo. Escogí dar estos temas este fin de semana por 2 razones. Primero, porque el sábado pasado tuvimos el Día de la Hermandad y comenzamos lo del santuario, pero no lo pudimos terminar. No nos dio tiempo. Solamente me dieron 1 hora para predicar. Entonces no pude terminar. Esa es la primera razón por la que escogí hablar de eso este fin de semana aquí, en continuación de lo que dimos el Día de la Hermandad. En segundo lugar, porque esta semana que estamos viviendo, los judíos celebran la fiesta de las cabañas o tabernáculo. En hebreo se dice Sukkot. Sukkot, cabañas o tabernáculo. Sí, la Yom Kippur ya pasó hace más o menos una semana atrás. Yom es día en hebreo y Kippur expiación. Día de la expiación. Eso fue el 10, no el 10 de septiembre, sino el 10 del calendario hebreo que se llama Tishri. Tishri. Y comienza con la luna nueva. Si ustedes notaron, la semana pasada, al final de la semana, fue luna llena. Luna llena siempre en el calendario hebreo toca el 15 del mes. El 15, porque la luna nueva es el 1 del mes y luego va creciendo y cuando llega a luna llena es el día 15. Entonces, cuando nosotros leemos, y ahora les voy a hablar un poquito, quería terminar de poner las fiestas. Entonces, si me dan un momentito para poner las fechas, luego voy a explicar. Les decía que esta semana que estamos viviendo es la semana que en el calendario hebreo
los judíos celebran tabernáculos o cabañas. Y ya vamos a ver la importancia de esta fiesta. Pero ahora voy a terminar de poner las fechas primero para que veamos todo el panorama completo. Mañana vamos a entrar mucho más en detalle y va a ser mucho más interesante. Hoy es la base para entender lo que vamos a ver mañana. Dice en Levítico capítulo 23. Ahora sí vamos a ver las 7 fiestas. Dice el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Sus tiempos quiere decir los tiempos señalados específicamente por Dios. Versículo 5. En el mes primero. ¿Cómo se llamaba el mes primero? Abib. ¿Y qué quería decir Abib? Espiga. Espiga. Después se le puso el nombre a ese mes Nisán. Eso es babilónico el nombre. Abib es el nombre hebreo. Abib. Y Abib quiere decir espiga, porque ahí se presentaba la espiga. Entonces dice, en el mes primero, que es el mes de Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Por eso pusimos allí Pascua 14 de Nisán. O le podríamos haber puesto Abib también. Es el mismo mes, es el primer mes. ¿Ok? Entonces, ¿qué día del mes era? No es enero. No es enero. El calendario hebreo no comienza en enero, comienza en la primavera. Más o menos entre marzo y abril. ¿Cuándo es luna nueva? Cuando es luna nueva comienza. A veces comienza en marzo de nuestro calendario, pero el calendario de ellos siempre comienza con la luna nueva. Entonces, cuando llegaba al 14 es casi luna nueva, luna llena, perdón. El 15 es la luna llena. Entonces, el 14 le falta un poquito, ya se ve redonda la luna, pero no es perfectamente redonda. Le queda un pedacito a un lado, ¿verdad? Que está como cortadita. Ese es el 14. El 15 es la luna llena completita. Entonces, ¿qué sucedía el 15? Del 15 al 21, leámoslo. Dice el versículo 6. A los 15 días de este mes, del primer mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. 7 días. Así que cuenten del 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí están los 7 días. Del 15 al 21, por eso puse allí 15 al 21 de Nisán, la fiesta de los panes sin levadura, que se dice ácimos. ¿Ok? Y entonces, en ese día, en esos 7 días se comía panes sin levadura. De esos 7 días, el primero de los 7 se guardaba igualito que el sábado, no se trabajaba. No importa qué día de la semana cayera domingo, lunes, martes, miércoles, se guardaba igual que el sábado. Eso lo dice en el versículo 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. No se trabajaba. Igual que el sábado. Versículo 8. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Así que el primero de esos 7 y el 7º de esos 7,
Obviamente no pueden caer los dos en sábado, porque si el primero es sábado, el otro va a ser viernes. Y si el primero es domingo, el otro va a ser sábado. Y si el primero es lunes, el otro va a ser viernes. Va a ser domingo. Porque el 15 es el primero de los 7 días, se guarda como sábado, y el 21 también, y son solo 7 días de los panes sin levadura. Y luego la tercera fiesta se llama las primicias. Y las primicias se celebraba el tercer día de la fiesta de los panes, de la Pascua, el tercer día después de la Pascua, que era el día después del sábado. Eso lo dice en el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los frutos primeros de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla. Gavilla es un manojo de espigas, una gavilla. Y el mes se llamaba espiga. Y les recordaba la fiesta de la espiga, de las primicias, que tenían que traer una gavilla, un manojo de espiga para dedicarlo a Jehová, de los primeros frutos de vuestra siega. Versículo 11, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del sábado o día de reposo, la mecerá. ¿Ok? Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová, y su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. Fíjense que junto con la fiesta se celebraba ciertas ofrendas especiales, corderos, una ofrenda de un pan amasado con aceite, sin levadura, porque estamos en los 7 días de los panes sin levadura, pero también libación, bebidas. Será de vino la 4ª parte de un hin, se ofrecía junto con esto. Por eso leímos allá en hebreo que decía, consiste en comidas y bebidas y sacrificios, pero eran símbolo. Ok, termino con las fiestas. Ya no les voy a leer, pero todo está en el capítulo 23 de Levítico. Solo las voy a poner en la pantalla. La próxima era el Pentecostés y se celebraba 50 días después de las primicias. ¿Ok? 50 días después. Eso lo dice el versículo 15 y 16. Contaréis desde el día en que sigue al sábado en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. De ahí viene el nombre de la fiesta de las semanas. Semanas, porque se contaban 7 semanas. ¿Y cuántos son 7 semanas? ¿Cuántos días? 7 por 7, 49 días. Entonces dice, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Libaciones son bebidas que se derramaban sobre el sacrificio, no se tomaban, se derramaban, por eso se libaba. Libar quiere decir derramar encima de. Son comidas y bebidas y sacrificios, ofrenda encendida
de olor grato a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo es donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Así que el Pentecostés se celebraba 50 días después de las primicias. Las últimas 3 fiestas están en los versículos que siguen. Y esto sí, ya no los voy a leer. La número 5, esto era en el séptimo mes, en el primer día del mes, luna nueva. El séptimo mes se llama Tishri. Y el primero del séptimo mes, en la luna nueva, era la fiesta de las trompetas. Trompetas. Luego, el 10º día del mes de Tishri era el famoso día del Yom Kippur o expiación. Yom Kippur. Y la última de las 7 fiestas se llamaba cabañas o tabernáculo, en hebreo Sukkot. ¿Ok? La primera es Pasje, y así sucesivamente, hasta llegar a la última, séptima, Sukkot, cabañas, tabernáculos. Se celebraba por 7 días y al 8º día también se hacía una fiesta de retorno a la casa. ¿Saben lo que tenían que hacer? Tenían que vivir en carpas por 7 días, acampar, literalmente. Así lo celebran hasta el día de hoy los judíos. Ahora, si usted no se puede ir al campo a acampar, dice la ley judía, entonces tiene que montar una casa en el patio de su casa, una casita de ramas o una carpita, pero que se pueda. La ley judía dice que se tiene que poder ver entre las ramas del cielo. Así que no puede ser una carpa de tienda, ¿verdad? Tiene que ser como una chocita de ramas, Y si no tiene patio porque vive en un apartamento, entonces en el balcón del apartamento. Pero se tiene que poder ver el cielo y tienes que dormir debajo de esa enramada por 7 días. Así lo celebran. Esta noche todos los judíos que celebran Sukkot están durmiendo debajo de una enramada. Esta noche. Y mañana por la noche también. El domingo es el 8º día de la fiesta. Este domingo. ¿Ok? Y comenzó este domingo pasado. Entonces por 7 días duermen en enramadas. ¿Y qué les recordaba el tiempo cuando vivieron en el desierto? Que andaban peregrinando. Pero también les recuerda lo mucho que dependen de Dios para su sustento, para todo. Porque a nosotros nos da seguridad estar en una casa bien construida, con paredes, con techo. Pero allí estás a la intemperie y estás al cuidado de Dios. Y te muestra lo transitoria que es la vida. Te muestra cómo tienes que depender de Dios, porque ahí afuera no hay quien te proteja, solo Dios te protege. Pero Dios prometió que los iba a proteger. Si ustedes leen, dice, yo los protegeré para que no los ataquen los animales ni las fieras del campo. Y eso era por fe. Y para que no vengan los malos y los ataquen, porque no están protegidos. ¿Tú dormirías afuera de tu casa de noche? ¿Afuera? Fíjense. No. Mi esposa se mete adentro y todavía le echa llave a las puertas. Y claro, con estos días como están hay que echarle llave. Pero no solamente a la puerta de la casa de entrada, le echa llave a la puerta del cuarto también para dormir. Porque dice que está muy grave la situación en este mundo. Pero los judíos esta semana están durmiendo a la intemperie y no tienen miedo.
porque dependen de Dios. Bueno, esto es interesante. Mañana nosotros vamos a hablar un poquito más del significado de estas fiestas, pero quería que ustedes las vean aquí, puestas en la pizarra. Yo les decía que este domingo pasado comenzaron los 7 días de los tabernáculos. Y esto sí lo quiero leer porque de esto me voy a detener un poco más el día de mañana para explicarles. Allí terminando en Levítico 23, miren qué bonito que explica cómo se celebra la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, en hebreo Sukkot. Dice en el versículo Levítico 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Así que el 15 comienza la fiesta, pero ese 15, que es luna llena, que fue este domingo pasado, luna llena, no se trabaja. Aunque caiga domingo, no se trabaja. Este año cayó domingo, otro año puede caer lunes, puede caer martes, pero se guarda igual que el sábado, según lo que Dios le dio al pueblo de Israel. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Así que el primero y el 8º se celebraban como si fuera sábado, no se trabajaba. Dice en el versículo 39, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día también será de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. ¿Para qué eran los sauces? ¿Para qué eran los sauces? El sauce las ramas no son duras, son flexibles. Y con las ramas flexibles, usted ata las otras para hacer la casita. Con las mismas ramas de los sauces, la va cosiendo, la va atando para que se forme la chocita debajo de la cual usted va a dormir por 7 días. Dice, aparte de esto tenía otro significado. Cuando ellos estaban en Babilonia había sauce y les recordaba no solo el peregrinaje de Egipto a Canaán en el desierto, sino los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. Después del retorno de Babilonia, los sauces les recordaban, porque allá tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos junto a los ríos de Babilonia, y en los sauces colgaban sus arpas. ¿Nunca leyeron eso? Eso está en el Salmo 133. Sí, es interesante. Salmo 137. Algunos todavía la celebran de esa manera. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Se sentaban junto al río y aún llorábamos acordándonos de Sión. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado la ciudad nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión.
porque en la fiesta de los tabernáculos cantaban los cánticos de agradecimiento a Dios. Ahora sigo leyendo el Salmo 137, pero si se fijan en Levítico 23, donde estábamos leyendo, el versículo 40 decía así: tomaréis el primer día de los 8 días, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Así que tenían que vivir por 7 días en tabernáculos. Pero dice que tenían que regocijarse. Era una fiesta de alegría, de regocijo, de gozo. Bueno, mañana les voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía donde Elena de White dice que sería bueno celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ella lo dice. Elena de White lo dice. Traigan mañana a los que tienen el libro Profetas y Reyes y vamos a leer lo que dice allí sobre la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué me estoy deteniendo en esta? Me estoy deteniendo en la fiesta de los tabernáculos, como ya les expliqué, porque en primer lugar esta semana es la fecha en que los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos. Pero en segundo lugar, porque de las 7 fiestas es la única que todavía no se ha cumplido en el plan de redención. Las 7 fiestas representan 7 eventos en el plan de redención. 7 eventos. La Pascua representa la muerte de Cristo. Él murió un día de Pascua. Murió un 14 de Nisan, a la misma hora que se mataba el Cordero Pascual. El mismo día de la fiesta, Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando se mataba el Cordero Pascual. Lo prefiguraba a él. La fiesta de las primicias representaba su resurrección. La fiesta del Pentecostés, su entronación en el cielo. La fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación tienen que ver al final del año, con la cosecha final, tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Eso lo vamos a ver mañana más en detalle. En este momento es la fiesta de la expiación en el cielo, el juicio. Se está llevando a cabo el juicio investigador, pero terminando el juicio viene la fiesta de los tabernáculos en el plan de redención. Y esa todavía no se ha cumplido. Tiene que ver con la venida de Cristo. Mañana la vamos a ver y van a quedar fascinados. ¿Ustedes creen que es casualidad que Elena de White dice que cuando ascendamos al cielo vamos a estar ascendiendo 7 días al cielo y al 8º día habrá fiesta en el cielo y el Señor nos ceñirá nuestras coronas? Todo eso está prefigurado en la fiesta de los tabernáculos. Esa es la única fiesta de las 7 que no ha hallado su cumplimiento todavía. Pero se va a cumplir. Y como se han cumplido todas las demás. Volviendo al Salmo 137, decía: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. ¿Por qué creen que tenían arpas?
Porque en la fiesta de los tabernáculos, la música que se toca es con arpa. Y es muy alegre la música del arpa. Es de regocijo, de alegría. Incluso no es una fiesta en el templo, en el santuario. Esta la celebraban durante 7 días en sus casas, vivían en tabernáculo, pero hasta usaban panderetas para la fiesta de los tabernáculos. Bien bonito, bien alegre, bien alegre. Los niños tocaban panderetas y los más grandes que sabían tocaban el arpa, pero en Babilonia colgaban sus arpas en los sauces. No podían tocar. Los que nos llevaron cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría. Y recuerden que la fiesta de los tabernáculos era fiesta de alegría, de regocijo. Y nos decían, versículo 3, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. 3 veces al año iban a Jerusalén, a Sión, a celebrarle fiesta a Jehová. Y en la tercera fiesta, la de los tabernáculos, iban a regocijarse, a acampar. Y era bonito, era como un gran campamento, todos vivían en carpa. Y al final entonces tenían una gran celebración, con mucho gozo y alegría. Pero ¿por qué no podían cantar? Versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, que ya no pueda tocar el arpa, si me olvido de Jerusalén. Porque ¿dónde celebraban esas fiestas? En Jerusalén. Iban 3 veces al año a Jerusalén. Y allá llevaban sus arpas y tocaban. Dice, si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, que ya no pueda cantar. Si de ti no me acordare, si no enalteciese a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. La alegría era poder ir a Jerusalén, poder encontrarse con todos los amigos cada año, acampar por 7 días juntos de todas partes del país. La gente venía y caminaba hasta Jerusalén y allá celebraban sus 7 días de campamento, de vacaciones de fin de año, con todos los amigos, con todos los hermanos, con todos los parientes que quizás no tenían tiempo de ver durante el año. Esos 7 días nadie trabajaba, esos 7 días se la pasaban felices, gozando y dándole gracias a Dios, y cantaban cánticos de alegría, pero ahora estaban cautivos. ¿Y cómo voy a cantar estando esclavo? ¿Cómo voy a cantar estando en tierra de extraños? ¿Cómo voy a regocijarme si estoy cautivo? Y los que los habían llevado cautivos decían, pero canten de esos cánticos que cantaban para la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén. Y ellos decían, 70 años estuvieron cautivos. No, eso fue. La destrucción de Jerusalén fue en el año 586 antes de Cristo. 500 años antes de que Cristo naciera, fueron llevados cautivos al cautiverio. Después el templo fue destruido otra vez, y esta vez por los romanos, pero la primera vez fueron los babilonios los que destruyeron el templo. Bien, en esta noche hemos visto un poquito acerca de las fiestas. Yo quiero terminar, porque ya el tiempo ha transcurrido, en esta noche mostrándoles lo importante que vamos a ver mañana, estas 7 fiestas. Alguno puede decir, pero pastor, ¿para qué perder tiempo en estar leyendo de estas fiestas si ya no las celebramos? Si ya eso era de los judíos. Mañana les voy a leer algunas citas donde la mensajera del Señor dice cuán importante es estudiar el tema de las fiestas,
porque esto nos ayuda a comprender el plan de redención. ¿Saben que la iglesia adventista surgió como resultado de comprender el tema de las fiestas, especialmente de la fiesta del día de expiación, de la purificación del santuario? Y justamente el 22 de octubre fue una fiesta del Yom Kippur, de día de expiación, cuando esperaban que Cristo viniese. Mañana voy a explicar un poquito más esto, pero ahora nomás voy a poner en la pizarra cómo estas 7 fiestas representan los 7 grandes eventos del plan de redención. Las fiestas de primavera, la primera, que era la Pascua, representaba la muerte de Cristo. Y Cristo murió un día de Pascua. La segunda, que era los panes sin levadura, representaba su sepultura. Y Cristo estuvo el primer día de los panes sin levadura en el sepulcro. Resucitó el domingo, pero no se apareció a sus discípulos sino hasta una semana después. ¿Por qué creen que si Cristo resucitó el domingo, no lo volvieron a ver hasta una semana después, 7 días más tarde? Él se apareció el día de resurrección, ese domingo. Él se apareció primero a María Magdalena, después se apareció a 2 que iban camino a Emaús, y después se apareció a los 11 que estaban reunidos juntos ese día. Pero luego la Biblia, el que no estaba era Tomás. Pero la Biblia dice que luego regresó 7 días más tarde. ¿Por qué creen que fueron 7 días y no lo vieron por 7 días y había resucitado? Tiene que ver con los 7 días de los panes sin levadura. Mañana lo voy a explicar. La gente no sabe esto. ¿Por qué Cristo no se apareció por 7 días? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo durante esos 7 días? Todo eso lo explica el santuario. Entonces, la tercera fiesta tiene que ver con las primicias, la resurrección de Cristo, la gavilla mecida. La cuarta fiesta es el Pentecostés, 50 días más tarde, y es la entronización de Cristo, el ungimiento de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. La quinta fiesta, que estas ya son en el otoño, el sonar de las trompetas, tiene que ver con la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. La sexta fiesta, el día de expiación, tiene que ver con el juicio investigador, el juicio previo a la venida de Cristo. Y la fiesta de las cabañas o tabernáculos tiene que ver con la cosecha final, la segunda venida de Cristo. Y esta es la única que no se ha cumplido todavía. Las primeras 6 se han cumplido. Aquí lo podemos ver todo junto. Pascua, crucifixión. Ácimos, tumba. Primicias, resurrección. Pentecostés, entronización. Trompetas, el mensaje de los 3 ángeles, el movimiento adventista. Día de expiación, juicio investigador. Y cabañas, la segunda venida de Cristo. Esa es la que no se ha cumplido. Las primeras 6 ya se han cumplido en el plan de redención. Falta la última, la de las cabañas. Y eso es lo que queremos aprender el día de mañana. En esa noche vamos a terminar por aquí. Hoy era solamente la base para mañana, así que lástima los que no vinieron esta noche. Mañana van a estar, se van a desayunar. Porque no van a entender lo que vamos a estar hablando, porque ustedes ahora ya tienen la base para entender lo que vamos a hablar mañana. La importancia de la fiesta de los tabernáculos, la única de las 7 fiestas que aún no se ha cumplido. Esto es algo muy precioso porque nos habla acerca de Cristo y lo que Él está haciendo. Todo gira en torno al ministerio de Cristo. Todo gira en torno
a lo que Cristo está haciendo, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que todavía va a hacer por nosotros. ¿Se sorprenderían ustedes si yo les dijera? La Biblia dice que el día y la hora de la venida del Señor Jesús nadie lo sabe. Pero yo les digo una cosa, no va a venir en invierno, ni va a venir en primavera, ni va a venir en el verano, va a venir en el otoño. Y usted dice, pastor, ¿ya está poniendo fecha? No, yo no sé el día ni la hora de la venida de Cristo y ni tengo que saberlo porque el Señor lo va a anunciar. Él va a anunciar, se va a escuchar la voz de Dios anunciando el día y la hora de su venida. Así que no es mi intención poner día ni hora ni fecha de la venida de Cristo, pero una cosa les puedo asegurar, así como todas las fiestas se cumplieron en la fecha exacta, también Cristo va a venir en el otoño. Eso lo vamos a ver mañana. Así que no se quieren perder ustedes el tema de mañana. Ha sido un placer poder compartir con ustedes en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que Él grabe en nuestro corazón este mensaje. Y después de la oración, nosotros vamos a recoger nuestra ofrenda y cantar el himno para irnos a nuestros hogares y venir mañana tempranito. Pero les invito a que vayamos de rodillas para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta noche hemos aprendido que tu camino, oh Dios, está en el santuario. Que a través del santuario tú nos muestras el plan de redención, las fases del ministerio de Cristo. Todo lo representa Él, tal cual como leímos y aprendimos. Que todo era símbolo de nuestro sumo sacerdote Jesús. Qué bueno, Señor, que nos revelas estas cosas en tu palabra. Y al estudiar estas cosas tan preciosas de la dispensación judía, te pedimos que al aprender del antiguo pacto, esto nos ayude a comprender el nuevo pacto que Cristo hizo con su sangre. Y por eso, al celebrar mañana la Santa Cena aquí en la iglesia de la Huber, queremos que se renueve, se ratifique y se confirme en nosotros el nuevo pacto de la sangre de Cristo en nuestra vida. Queremos que tú puedas obrar en nuestros corazones para confirmarnos para salvación y vida eterna. Despídenos en esta hora con tu bendición. Bendice a aquellos que están en sus hogares, en distintas partes donde nos están escuchando, al igual como los que estamos aquí reunidos en esta noche, y que tu bendición llegue hasta todo aquel que con fe se aferra a tu palabra y te pide comprender tu verdad para ponerla por obra. Gracias por escuchar nuestra oración. Bendice las ofrendas que han de ser recogidas en este momento, que sirvan para la proclamación de tu palabra. Y bendícenos a todos para que también nosotros seamos partícipes de compartir tu verdad con aquellos que aún no la conocen. Todo esto lo pedimos confiando en ese perfecto sacrificio que Cristo hizo por nosotros, en esa sangre derramada un 14 de Aviv, en esa fiesta de la Pascua donde Él derramó su sangre como cordero por nosotros. Pero también te agradecemos porque Él resucitó de los muertos en la fiesta de las primicias, ascendió al cielo y fue entronizado en el santuario celestial en el día de Pentecostés y va a volver nuevamente a la cosecha final en la fiesta de las cabañas. Te pedimos que tu Espíritu Santo reavive estas verdades en nuestro corazón. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente.
Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.